Bien, buenas tardes, estimados participantes. Buenas tardes, doctora Rosa Quintana. Hoy tenemos la sesión de hoy, empezando con la presentación de la doctora Rosa Isabel Quintana Limpia. Es abogada con título de maestría en Derecho Notarial y Registrar por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene estudios de maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Católica del Perú. Es registradora pública titular de la zona registral número 9 en la sede de Lima, becaria del AECIT. Doctora Rosa Quintana, le doy el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, Liz. Bueno, muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a continuar ya con la penúltima sesión de este diploma, donde se ha querido analizar los precedentes ordenados de acuerdo a los registros, ¿no? En esta oportunidad voy a tocar el tema de los precedentes de observancia obligatorios del registro de propiedad vehicular. Voy a empezar a compartir la diapositiva. Se van a dar cuenta que yo lo he ordenado. Van a encontrar en la diapositiva los precedentes, luego vamos a ver los acuerdos y finalmente algunas resoluciones que me parecen más que importantes, útiles ya sea para la calificación del registrador o útiles para que el usuario le sirva al usuario final de registro para que pueda llegar a inscribir su título. Bueno, saben que tienen la libertad de realizar la pregunta en cualquier momento, pueden realizarla a través del chat también. Y bueno, antes de iniciar, yo quiero empezar agradeciéndoles a ustedes y felicitándolos por estar presentes el día de hoy aquí, y no solamente aquí, sino estar presente en el diplomado. Eso demuestra la calidad de profesionales que son ustedes y que somos todos nosotros. Y que tenemos esta preocupación siempre de estar actualizándonos. Bueno, quería decirlo ahorita antes que me olvide al final. Entonces voy a empezar a compartir. ¿Lo pueden ver? Sí, sí se ve, doctora. Ya, genial. Listo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar hoy día del registro de propiedad vehicular. El registro de propiedad vehicular se rige por los mismos principios del registro de propiedad inmueble, se rige tienen los efectos y se rigen y están protegidos por los mismos principios registrales con los que que rigen a todo el sistema registral peruano. Y esos principios los podemos encontrar en el Código Civil, los podemos encontrar en el Reglamento General de los Registros Públicos también. Entonces vamos a iniciar. Acá yo tengo una diapositiva que ustedes ya lo tienen colgado, y además he preparado una diapositiva de apoyo para poder explicar los precedentes, para que nos ayude un poquito más. Entonces empecemos. A lo largo de este diploma, creo que si algo hemos aprendido, nos va a quedar claro cuál es la diferencia entre qué es precedente, qué cosa es acuerdo y qué cosas son resoluciones más importantes o resoluciones del tribunal registral, ¿no? Por lo menos esto creo que ya nos queda claro porque todos los expositores, cada vez que inician su exposición, lo recalcan. Entonces, aquí yo tengo una sumilla que fue acordado por el mismo tribunal registral acerca de los precedentes de observancia obligatoria, donde dice, los precedentes de observancia obligatoria, siendo criterios de interpretación, se aplicarán de manera inmediata al efectuar la calificación de los títulos en trámite, siempre que propicien su inscripción. ¿Ok? Esto es importante saberlo, porque si nosotros estamos en un título en trámite y de pronto se aprueba un precedente, la pregunta es, ¿ese precedente, si me conviene, le aplico al título en trámite también? Listo, entonces empecemos con el primer precedente del registro vehicular, que se aprobó en el primer pleno en el año 2003.
Este primer precedente habla acerca de la inmatriculación de vehículos. Me pareció un precedente ad hoc porque la inmatriculación de vehículos es con lo que se inicia el registro vehicular. Es el primer acto con el cual el vehículo, que es el objeto del cual vamos a estar hablando toda esta sesión, ¿no? Porque sobre el vehículo es lo que se van a escribir los derechos. Es decir, si el objeto en el registro inmueble es el predio, el objeto en el registro vehicular es el vehículo, valga la redundancia. Entonces, este primer pleno lo voy a leer, luego lo voy a explicar y luego vamos a volver a leerlo para que nos quede mucho más claro y nunca olvidarnos, porque este es un precedente de observancia obligatoria. Eso quiere decir que es vinculante para todos los registradores. Entonces, dice así: resulta procedente inmatricular vehículos usados, dados de baja por la Policía Nacional y adjudicados a tercero, pues los supuestos de inmatriculación contenidos en el artículo 20 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular no son exclusivos ni excluyentes, dado que supuestos análogos pueden y deben merecer acogida registral de conformidad con el artículo 8 del título preliminar de la Ley 27444, que es la Ley de Procedimientos Administrativos General. Entonces, tenemos que leer este precedente en el contexto del año. Obviamente, ese artículo a la fecha ya está desfasado. Este artículo voy a explicar un poquito acá. El registro vehicular, lo voy a mencionar solo como antecedente para tener un poco de conocimiento. Este registro de propiedad vehicular estuvo a cargo de la Dirección Departamental de la Circulación Terrestre del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Cuando se dio la Ley 26366 en el año 94, crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos y la Superintendencia de los Registros Públicos, que conformó, entre otros registros, el registro de bienes muebles, que incorporó el registro vehicular. Entonces, de lo que estaba a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el registro vehicular pasó a estar a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, de la SUNAR, mediante la Resolución Ministerial 467 del año 97. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones dispone transferir el registro de propiedad vehicular y prenda de transporte al Sistema Nacional de Registros Públicos. Actualmente, ¿no? El registro vehicular se encuentra regulado por las siguientes normas, y aquí me quedé corta, en verdad son muchas más normas, muchas más directivas, porque si hablamos de especialidad, el registro vehicular es súper especial y súper técnico, porque voy a decir que es un registro súper dinámico. Estamos en constantes cambios, bueno, en pro y en beneficio en verdad, de la ciudadanía, en beneficio de evitar las falsificaciones, que es un cáncer que creo que nos afecta a todo el sistema peruano, no solamente el registro vehicular, perdón, no solamente en el registro en general peruano, sino en varias instituciones de las falsificaciones. Pero más se presentaba en el registro vehicular porque, solo como comentario y para conocimiento antecedente, antes la transferencia del vehículo simplemente se transfería con un contrato privado con firmas legalizadas y con eso se inscribía. Entonces, eso era como una excepción al principio de titulación auténtica, que es uno de los principios pilares que rige nuestro sistema peruano, y que bueno, a raíz de eso, pues, se evidenció una mayor cantidad de títulos falsificados en el registro vehicular. Y a raíz de eso se han ido modificando las normas constantemente. Es por eso que yo a lo largo de esta exposición vamos a tener que hacer un atrás y un actual de las normas, porque tenemos que entender las normas en su contexto. Más si estamos en un registro normal, están en constante modificación. Bueno, pero lo cierto es que nos rigen leyes
importantes, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil de 1984, la Ley 27181, que es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el Reglamento Nacional de Vehículos, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, el Reglamento de Inscripciones de Registro de Propiedad Vehicular, el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje y además otras directivas. Solo, acá también me quedé corta, solo como un bosquejo, hemos tenido, cuando vamos a hablar del antes del 2004, estuvo vigente el Reglamento de Inscripciones de Registro de Propiedad Vehicular del año 1999. Luego se dio otro reglamento en el año 2004 y luego se dio otro reglamento que es el que estamos vigente, que es del año 2013, que ha tenido más de 8 modificaciones a lo largo. Y eso que me quedo corta también, ha tenido muchas modificaciones, pero al fin y al cabo ese es el actual. Entonces, para poder entender el precedente, no sé si todos estarán familiarizados, yo sé que hay muchos de acá de registro, sé que muchos son de notaría, muchos son usuarios, pero no sé si es que alguna vez han visto el registro vehicular. Pero lo que sí es cierto, creo que todos hemos tenido un vehículo alguna vez o algún familiar ha tenido un vehículo y todos más o menos tenemos un conocimiento base de lo que es el registro vehicular. Pero el registro vehicular, la primera inscripción de un vehículo, por ejemplo, yo acá tengo una trimoto. Esta es una trimoto mía porque tiene 3 rueditas, lo he traído importado desde Cuba. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando traigo mi trimoto? Cuando yo lo importo, primero va a pasar por aduanas, cuando es importado. Pero esta trimoto puede ser nueva o puede ser usada. Y de acuerdo a la condición con la que esté mi vehículo que voy a importar, son los requisitos que el registro vehicular me va a exigir para poder yo inscribir mi vehículo por primera vez. Como les decía, el vehículo es el objeto del registro vehicular, pero así como en el registro inmueble no se inscribe solo el objeto, se inscribe el objeto más el derecho. Es lo mismo que pasa en el registro vehicular. Se inscribe el objeto más el derecho. Pero este es un objeto que también tiene que ser individualizado, así como los predios son individualizados por sus linderos, por sus medidas, por sus áreas. Lo mismo pasa con el vehículo. El vehículo cuando lo vas a inscribir también tengo que individualizarlo. ¿Y cómo lo individualizo? Este vehículo va a tener su número de serie, su número de motor, su número de chasis, va a tener ciertas características como el color, como el número de ruedas, como el eje, y un montón de características que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de esta exposición si es que aún no lo han escuchado. Y todo eso, lo que les estoy diciendo, se va a inscribir en la primera inscripción del vehículo, que es la inmatriculación. Entonces, podemos decir como definición reglamentaria, ¿no?, que la inmatriculación vehicular es la primera inscripción de un vehículo en el registro, la misma que comprende la matrícula y la primera inscripción del derecho de propiedad. Cuando yo inscriba este vehículo en el registro vehicular, la consecuencia va a ser que me genere un código de identificación. Ese código va a ser lo que nosotros conocemos como la placa de rodaje. Esa placa de rodaje es lo que le va a permitir autorizar a este vehículo a transitar en el SNTT. ¿Qué es el SNTT? Es el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Todo vehículo, si no tiene una placa de rodaje, no puede transitar, porque simplemente un vehículo tiene que ser identificado con un propietario, con unas características, porque un vehículo que va a transitar, el hecho de que ya esté transitando es un vehículo peligroso, puede generar muchas responsabilidades administrativas, civiles, penales a lo largo de su vida útil. Es por eso que es importante el tema de la identificación, tanto del vehículo como la identificación del propietario. Aquí tengo otro concepto de inmatriculación vehicular, que esta es mía, que yo lo conceptúo de esta manera. La inmatriculación vehicular es el acto por el cual se inscribe por primera vez el vehículo y el dominio que recae sobre él.
es el nacimiento de la vida jurídica registral, por lo que genera una partida por cada bien. Y aquí te recordamos el sistema de folio real que rige nuestro sistema peruano, con la consecuencia del otorgamiento del código de la placa única nacional de rodaje que le permitirá la circulación en el SNTT, que dijimos que era el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Entonces, volviendo al precedente que justo hablaba de la inmatriculación, acordémonos que este precedente se dio en el año 2003. Entonces, ¿qué pasó? Con ahí está la resolución, ustedes la pueden revisar también cuando tengan más tiempito. ¿Qué pasó? Sucede que en ese año habían solo el reglamento de esa fecha solamente contemplaba 4 supuestos de inmatriculación. ¿Cuáles eran? La inmatriculación de vehículos importados, nuevos o usados, la inmatriculación de vehículos ensamblados o fabricados en el país, los vehículos en situación de abandono legal y comiso administrativo adjudicados o rematados por la Superintendencia Nacional de Aduanas, los vehículos que han sido adquiridos por petición adquisitiva de dominio, título supletorio o cualquier otra que a criterio del juez resulte suficiente para generar la inmatriculación de un vehículo automotor. Sucede que cuando llega a registro esta solicitud de inscribir este vehículo, entonces este vehículo había sido un vehículo de propiedad de la Policía Nacional y ellos tienen su registro administrativo, tenía placa policial, pero como toda entidad del Estado, lo dio de baja a ese vehículo y lo remataron y lo adjudicaron en venta a un tercero, ¿no? A una persona natural, a una persona externa a la Policía Nacional del Perú. Sucede que cuando esta solicitud del usuario de inmatriculación llega al registro, la registradora o el registrador de inmatriculación del registro de propiedad vehicular tacha el título, alegando de que no es posible inmatricular vehículos dados de baja y rematados por la Policía Nacional del Perú. Básicamente porque no estaba contemplado dentro de los supuestos. Entonces, obviamente apelan y, bueno, la documentación que ellos habían presentado eran las resoluciones, es más, hasta tenía la resolución de entrega, ¿no? Una constancia temporal de entrega que es muy importante saber eso porque estamos hablando, acá me salgo un ratito del ámbito registral y me voy al ámbito civil. Ustedes saben que el vehículo es un bien mueble, por lo tanto, según el Código Civil, la transferencia de todo bien mueble es con la tradición, con la entrega. Esto es muy importante saberlo porque en el transcurso de cuando nosotros estudiamos precedentes, siempre los miembros del tribunal analizan este factor muy particular que es la transferencia de los vehículos. Tanto es así que nosotros tenemos en el reglamento esa presunción. Se presume que cuando realizan el acta notarial, que es el documento formal por el cual se inscriben las transferencias, nosotros tenemos un artículo que dice que para efectos registrales se presume que la transferencia ya se ha realizado, salvo que del título se desprenda que no se ha realizado aún la entrega. Y si es así, nosotros tendríamos que observarlo para que nos acrediten que se ha realizado la entrega. Por lo tanto, si no acreditan que se ha realizado la entrega, no existe transferencia. Y si no existe transferencia, no podemos inscribir la transferencia. Muy bien. Entonces, cuando sube a segunda instancia, el tribunal, básicamente, lo que se da cuenta es de que hay un vacío. Ellos dicen que hay un vacío legal y que en ese caso cabía aplicar la analogía como método de integración de la norma. Entonces, es así que el tribunal, argumentando el tema de la analogía y además basados en este artículo 8 de la ley 27444, que sabemos que es la ley de procedimientos administrativos general, en este artículo que es un principio, dice, las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes. En tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta ley,
en su defecto o en otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y solo subsidiariamente a estas, a las normas de otros ordenamientos sean compatibles con su naturaleza y finalidad. Muy bien. Entonces, en base a este artículo, el tribunal accede a la inscripción de ese vehículo dado de baja y lo convirtió en un precedente porque no existía en ese momento ese supuesto. Eso fue en el año 2003. Dijimos que después ahí ha habido modificaciones y ha habido reglamentos, modificaciones reglamentarias de las inscripciones. Es así que actualmente, se lo voy a leer nada más, no lo vamos a analizar cada uno, pero se lo voy a leer. Actualmente, nuestro registro vehicular ha ampliado sus supuestos de inmatriculación. Bueno, se los leo para que lo tengamos aquí grabado por si lo vuelven a escuchar. Inmatriculación de vehículo importado, inmatriculación de vehículo de fabricación nacional, inmatriculación de vehículo de ensamblaje nacional, inmatriculación de vehículo especial, inmatriculación del vehículo por promoción comercial u otras modalidades similares, inmatriculación de vehículo adquirido por juegos de azar, inmatriculación de vehículos por remate sujeto al régimen de almacenes generales de depósito, inmatriculación de vehículo importado bajo el régimen liberatorio diplomático y transferido a particulares, inmatriculación de vehículos por remates de la SUNAT, por remates de la SUNAT online, inmatriculación por prescripción adquisitiva a título supletorio, inmatriculación procedente de saneamientos de vehículos pertenecientes al Estado, inmatriculación de vehículos en situación de abandono en el depósito rematado por entidad estatal, inmatriculación de vehículos dados de baja por entidades estatales. Eso ahora es, obviamente ustedes se dan cuenta de lo que había en el año 2003 cuando salió el precedente. Habían solo 4 supuestos de inmatriculación. Es por eso que se dio este precedente, y a raíz de eso ha habido y se ha ido ampliando, y seguramente se seguirá ampliando, y como han dejado siempre eso abierto, quién sabe que de aquí más adelante se generen otras formas de otros supuestos de inmatriculación, y ya saben de que así no esté en el reglamento, ya saben que podrían apelar y tienen este precedente que les da como una carta abierta, porque la administración no puede dejar de administrar justicia. Básicamente es lo que dice, ¿no? A ver, Julio Morales Malqui está haciendo una consulta. Consulta. Del precedente se desprende que el vehículo dado de baja, vehículo de la policía, nunca tuvo inscripción registral ni placa. ¿Esto es así? ¿O los vehículos oficiales tienen otro tratamiento normativo? ¿Cómo estuvo circulando sin inmatriculación en su momento? Sí, efectivamente, Julio. Los vehículos de la policía antiguamente tienen un registro interno. No sé si te acuerdas, pero el ejemplo de la policía siempre iniciaba con PO, me parece que era cómo iniciar. Esa placa no la dábamos en el registro vehicular, ellos tenían su registro administrativo de la policía. Esa placa no estaba inmatriculado, esa placa nunca había tenido, la manejaba la Policía Nacional del Perú. Lo mismo pasa con las placas del cuerpo diplomático. Los diplomáticos tienen su propio registro administrativo que lo administra el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ellos, si se dan cuenta, también tienen otro tratamiento interno, y cuando ellos, lo transfieren a particulares, los particulares lo traen a registros públicos, porque obviamente, bueno, aquí, por ejemplo, ha cambiado el tema de la codificación de la placa, ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, pero en esa fecha, efectivamente, las placas de las policías era un registro administrativo y tenía placa policial. Nunca había tenido una placa de registro vehicular. Por eso es de que cuando ingresa a registro vehicular, ese vehículo no tenía placa, era una inmatriculación. Por primera vez iba a tener una placa administrada por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Doctora, ¿cuáles son los vehículos especiales? Mira, a ver, Roxana, los vehículos especiales, ahorita voy a pasar una diapositiva, lo voy a explicar de una vez, ¿no? Y cosa que al final ya les remito a la explicación anterior. Mira, les voy a explicar, acá tengo una diapositiva que no es mía, que es de Eliot, que siempre colabora con nosotros con el registro vehicular en temas de capacitación. Pero les he traído porque es una diapositiva muy didáctica y te voy a explicar un tema y quiero que entiendan esto
porque a lo largo de la exposición se va a hablar de vehículos, de las categorías de los vehículos, de las clases de los vehículos. Entonces, les voy a pasar la diapositiva y lo voy a explicar así rapidísimo. Por ejemplo, esta directiva es una directiva que también la manejamos nosotros, que también se ha modificado. Es la clasificación vehicular y estandarización de características registrales vehiculares. Es la directiva 002-2006 del MTC. Todos los que ven acá en pantalla son las carrocerías que existen actualmente, ¿no? Por ejemplo, las bicimotos, las motocicletas, la moto todoterreno, los convertibles, los station wagon, los SAP, los areneros, los tubulares, las portatropas, la bomba. Todo esto son los tipos de carrocerías que existen. Ahora, los vehículos se dividen por categorías. Hay categorías L, que son estas, los que están viendo en pantalla. Hay categoría M, hay categoría N, hay categoría O. Las L son los vehículos con menos de 3 ruedas. Por ejemplo, yo que les mostré mi trimoto, esto es una L. L5 es una trimoto. Tiene 3 ruedas asimétricas, que lo utilizan mucho para los mototaxis, son unas trimotos. Acá las L1, que son las motitos, ¿no? Aquí está la clasificación vehicular. Entonces tenemos presente, las L son las motos, son vehículos menores, lo que conocemos como los vehículos menores. Esto es importante porque hay precedentes de vehículos mayores que lo vamos a ver más adelante. Luego también tenemos los vehículos de categoría M, que son los vehículos de más de 4 ruedas. Por ejemplo, yo tengo aquí mi pickup. Ah, no, este es una N, porque este es un vehículo, por ejemplo, lo pueden ver, este es un vehículo de transporte de carga. Ha sido diseñada para transporte de carga, por lo tanto, este es un vehículo de categoría N. Los vehículos de categoría M son los vehículos que van a transportar y que han sido diseñados exclusivamente para transportar personas. Ahí vemos, por ejemplo, todos que tenemos vehículos, los sedanes son categorías M1, ¿no? Aquí vemos las coasters, categoría M2. Los M3 son los ómnibus, esos grandes que generalmente para transporte interprovinciales. Las M3 se dividen en subcategorías, clase M1, clase 2 y clase 3. Por ejemplo, las M3, que son los vehículos grandes, los ómnibus, por decirlo así, son ómnibus, son de más de 9 asientos, obviamente, tienen como 32 asientos, 33 asientos, y que su peso vehicular es más de 5 toneladas, por ejemplo, las M3. Y tienen subclases. Los vehículos que van a la provincia, generalmente ustedes se han dado cuenta que todos, ahí no puede ir pasajeros parados, todos van sentados porque son viajes largos. Entonces, esos, por ejemplo, son los M3C3, que es exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados. Y los que están acá en Lima, los que hacen los que hacen provincial nada más, o distrital, no, son los vehículos M3C1, que permite que vayan pasajeros parados, ¿no? Y los C2 también permiten parados, pero en menos cantidad que los C1. Bueno, están aprendiendo un poquito de eso. Todo esto es categoría M. ¿Por qué M? Porque son vehículos que son exclusivos para transportar personas. De ahí, como les decía, la categoría N son los vehículos que han sido diseñados exclusivamente para el transporte de carga. Esto los vemos generalmente en las panamericanas, ¿no? En las carreteras que están transportando todo tipo de cargas. Entonces, estos vehículos, y también va subiendo la categoría de acuerdo al peso que pueden cargar este tipo de vehículos, ¿no? Tenemos la categoría N1. Aquí, este sería un vehículo de categoría N1, ¿no? Ahí sigue, porque pesa menos de 3,5 toneladas, de 3,5 a 12 toneladas es la N2, y los que pesan más de 12 toneladas son las N3. Estos son vehículos de categoría N. Bueno, también tenemos los remolques o semirremolques, que son estos los que están ustedes viendo en pantalla, que son los vehículos los conocemos como vehículos de categoría O. Y de acuerdo al peso, ya va subiendo, ¿no? O 1, 2, o 3, o 4.
de acuerdo al peso. Los límites son 0.5 toneladas, 3.5 y 10 toneladas a más. Bueno, ahora hay combinaciones especiales, ¿no? Estas combinaciones especiales, respondiendo a la pregunta de Roxana, por si acaso no son vehículos especiales, son simplemente vehículos con combinaciones especiales en sus categorías. Por ejemplo, puede ser, es un ejemplo, a esta mi pickup le pongo una carrocería y lo convierto en ambulancia, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, en este caso hay una excepción, pero es una N, pero al final ambulancia, si bien va a transportar personas, pero bueno, va a ir una camilla, básicamente, y su estructura va a ser obviamente de una ambulancia si es que yo lo modifico. Entonces, esta va a ser un N1, porque esta es su categoría, dijimos que era una N, es 1, porque es chiquita, y sería N1, y ahí ustedes ven la combinación SC, que es de ambulancias, N1SC. Entonces, esa sería la nueva categoría de este vehículo con categoría de combinación especial. Esto no lo hace vehículo especial todavía, Roxana. Bueno, y ahí ven, ¿no? Los portatropas, los vehículos celulares, los bomberos, todos esos son vehículos con categoría de combinaciones especiales, porque son vehículos que tienen una categoría fija, puede ser M, N u O, y que adicionalmente se le ha montado una carrocería especial, convirtiéndolos en estos vehículos. Bueno, en esta directiva, aquí está, ustedes podrán encontrar que ahí nos han dicho cuál es la carrocería, cuál es su categoría y cuál es su definición, y además una fotito, como para que no te equivoques al momento de estudiar los vehículos. ¿Ves? Acá están con dibujitos, los hatchback, los station wagon, aquí está toda la descripción. Estos son los vehículos, los tipos de carrocerías, esos son carrocerías. Son un montón, son todos esos Genial. Esta tabla de colores, por ejemplo, como ustedes han visto que en el registro vehicular, después, el primer acto es la inmatriculación. Como segundo acto podría ser un cambio de color, porque el color es una característica que individualiza el vehículo, ¿verdad? Si yo le quiero cambiar de color, tengo que inscribir ese cambio de color. Se inscribe simplemente con el formato notarial, ¿no? Con el formato notarial, con firmas legalizadas del propietario, del titular registral. Y lo que sí tiene que tener, el color que le pide, porque a veces inventan unos colores y el color que sí te piden, para que no haya dudas, es, por ejemplo, un color básico. El color básico también se encuentra y lo pueden encontrar en esta directiva. Y ahí están los colores básicos. Ya después tú le puedes poner algo complementario, ¿no? Por ejemplo, verde, petróleo, ¿no? El petróleo viene a ser una descripción adicional a ese color base. Lo que sí tiene que tener, si ustedes cuando van a escribir el cambio de color y le ponen un color como multicolor, no les van a aceptar. Tiene que tener un color base. Si por ejemplo tiene varios colores el vehículo, pero siempre va a tener un color que predomine. Ese es el color base. Bueno, esto de acá no les digo porque esto no nos interesa, no es un acto inscribible, en registro no se escribe si es mecánico, automático, variable, eso no se escribe. Lo que sí también es un acto inscribible es el tipo de combustible. Por ejemplo, no se inscribe si es gasolina, si es diésel, si es bicombustible, si es dual, si es GNB, GLP, esos son actos inscribibles, esos son características inscribibles que se inscriben en el registro vehicular también. Bueno. Muy bien, pero aún así he hablado todo eso y no he respondido la pregunta de Roxana. Roxana, todos estos vehículos que ya los conocemos las categorías, en el Reglamento Nacional Vehicular y en el Reglamento de Administración de Transporte, estos vehículos tienen unos pesos especiales, tienen unas medidas reglamentarias. Si por A o B, este vehículo que estoy importando pesa más, por ejemplo, estas trimotos no pueden pesar más de 1.000 kilogramos. Si esta trimoto que estoy importando pesa 2.000 kilogramos, está excediendo el peso reglamentario permitido. Eso lo convierte en un vehículo especial. Si esta pickup que voy a importar
Por ejemplo, hay una medida reglamentaria de cuánto es la medida de longitud. Si yo voy a importar un vehículo con una longitud mayor, ya lo convierte en un vehículo especial. ¿Ok? Entonces, concluimos que para que sea un vehículo, que los vehículos especiales son todos en verdad puede ser cualquier tipo de vehículo, pero que exceden los pesos reglamentarios, las medidas reglamentarias. ¿Ok? Eso ya lo convierte en un vehículo especial. Ok, y está bien, es un vehículo especial. ¿Y cuál es la diferencia? Te van a pedir unos requisitos adicionales al ser un vehículo especial. Muy bien, por acá hay otra pregunta. Jorge Yaya. Si un vehículo se le cancela la inscripción por baja definitiva y luego un usuario lo prescribe, ¿debe inscribir en la misma partida o se puede volver a inmatricular? Uy, mira, Jorge, no voy a responder tu pregunta ahora porque eso hay un acuerdo sobre ese tema que lo vamos a ver y si llegamos lo voy a comentar un poquito, pero se le he pasado a Gunter porque lo va a comentar el día sábado. Así que la respuesta va a tener que esperar y vas a tener que esperar hasta el sábado. Muy bien, continuamos entonces. A ver, entonces, con todo esto, ya hemos terminado nuestro primer precedente y esperemos que nunca nos olvidemos. Como les decía, ya el artículo no es vigente, el artículo que menciona este precedente, pero lo que hay que rescatar acá es el espíritu del precedente, ¿no? Por eso es de que aquí, por ejemplo, en el año 2011, el precedente es del año 2003. En el año 2011, en el pleno 77, se revisa este precedente y, por ejemplo, se lo voy a leer como comentario, ¿no? Esto lo es tal y como está en el pleno. Podría sostenerse que el precedente se mantiene vigente. Sin embargo, el artículo mencionado en el precedente no corresponde con el que actualmente regula el mismo supuesto de acuerdo con el nuevo reglamento. Justificación. El nuevo reglamento de inscripción en el registro de propiedad vehicular, en su artículo 9, contiene las mismas premisas del anterior reglamento de registro de propiedad vehicular. En su artículo 8, se establece la misma definición de inmatriculación prevista en la normativa anterior en su artículo 19, que es utilizado para justificar el precedente en materia de análisis. Asimismo, en su artículo 9, si bien han existido modificaciones específicas, con respecto a los documentos requeridos, mantiene la regla de tener supuestos no exclusivos y no excluyentes. Entonces, lo que tenemos que rescatar de este precedente es que nuestros reglamentos, todos los supuestos que está regulando, no son exclusivos ni son excluyentes, pudiendo en un futuro incrementarse o inventarse o surgir nuevos supuestos de inmatriculación. Razón por la cual el precedente podría mantener su vigencia. Es lo que están discutiendo en el pleno, ¿no? En ese pleno, en el año 2011, porque el precedente es el año 2003. Dicho sea de paso, todos estos precedentes actualmente tampoco ya no coinciden porque se modificó, el nuevo reglamento ya no es del 2008, sino es el reglamento 2013 vigente. Y acá están hablando del reglamento anterior. Lo cierto es que se revisó este precedente para ver si seguía vigente y se votó por mantener el precedente. Muy bien. Entonces terminamos con el primer precedente. Ya no tiene más preguntas del primer precedente de inmatriculaciones, ¿verdad? Muy bien. Continuamos entonces. Los tractores y similares. ¿A qué te refieres? Estamos hablando de los semirremolques. Los tractores son N. Ahora, lo que sí les voy a mencionar rapidito es de que no son vehículos especiales, por ejemplo, los vehículos que ustedes pueden ver, los de color amarillo, los más conocidos como vehículos de color amarillo, que son los que se utilizan para la industria, ya sea inmobiliaria, o tal vez también los tractores, estos vehículos que se utilizan en la agricultura, ¿no? Que son vehículos bien pesados, que son vehículos grandes. Esos vehículos no se inmatriculan, ni son vehículos especiales, no se inmatriculan, no llegan al registro. ¿No? Si ustedes se percatan un poquito más, esos vehículos amarillos y los vehículos verdes no tienen placa. Porque en principio son vehículos que se dice que esos vehículos simplemente no es que circulen, no van a circular en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Son vehículos que tienen un fin determinado, que es la construcción, o algunos lo importan para llevarlos a provincias, ¿no? Por el tema de la agricultura, los famosos vehículos verdes no se inmatriculan en el registro vehicular.
Muy bien. Mire, yo aquí les he mencionado porque tengo que traerles todo lo que son los precedentes actuales y no actuales también del registro vehicular. De eso se trata la sesión. Hay 3 precedentes que son del registro fiscal de ventas a plazos. Actualmente este registro ya ha dejado de funcionar con la dación de la Ley de Garantías Mobiliarias. Pero igual les he traído, lo vamos a leer por lo menos para tener conocimiento del precedente. Si bien es cierto, ya no se aplica, ya no es tan necesario, porque en la práctica estamos hablando de precedentes de vehículos que antes de que haya la Ley de Garantías Mobiliarias se compraban con compra-venta a plazos, ¿no? Y cuando no pagaban, se iniciaba un pequeño procedimiento administrativo y este procedimiento administrativo de cobro lo hacía el registrador. Pero lo que sí es importante, y sé que seguramente muchos de ustedes han visto en alguna oportunidad, siempre sigue figurando el tema de reserva de dominio, porque precisamente lo vendían a plazos y hasta que terminaran de cancelarlo, el propietario se reservaba el dominio y eso se anotaba como una carga. Bueno, de todas maneras, esto es un precedente que se dio en el segundo pleno, lo vamos a leer. Ante una situación no regulada en un procedimiento administrativo especial, que era lo que les decía, como es el caso del procedimiento de pago de cuotas, ese era el procedimiento, del registro fiscal de ventas a plazos, se debe recurrir en primer lugar a las normas administrativas de carácter general, la Ley 27444. Y si en ellos no se ubica norma aplicable, se debe recurrir a las normas de derecho público, como el Código Procesal Civil, conforme lo establece el artículo 11.2 de la Ley 27444, la Ley General. Corresponde al Tribunal Registral pronunciarse respecto de la nulidad de los actos administrativos acaecidos en primera instancia. De acuerdo al artículo 11.1 de la Ley 27444, la nulidad debe ser planteada mediante los recursos previstos en el título 3 del capítulo 2 de la misma ley, sin perjuicio de la nulidad de oficio prevista en su artículo 2. Básicamente, este precedente, ya que en la práctica no ha quedado desfasado por un tema de que ya no se ve estos casos, más esos vehículos a la fecha ya deben estar bien viejitos, ¿de acuerdo? Imagínense. Entonces, este precedente también fue revisado para ver si seguía vigente. El comentario fue incorporado en el último párrafo del artículo 144 del Reglamento General de los Registros Públicos. Fue dejado sin efecto. El presente precedente que tuvo como materia controvertida la determinación del plazo para interponer el recurso de apelación contra las resoluciones dictadas en el procedimiento de pago de cuotas, en tanto este supuesto no se encontraba regulado, fue incorporado posteriormente en el artículo 144. Entonces, aquí quiero mencionarles que cómo se deja sin efecto un precedente. En principio, si es que ya se regula, si así ya está regulado este precedente en una norma, ya se deja sin efecto, ¿no? Porque ya tiene una regulación propia. También se deja sin efecto por un acuerdo, también se puede dejar sin efecto por otro precedente, ¿no? Y se puede dejar sin efecto, más que dejar sin efecto, se puede no cumplir a solicitud del juez, ¿no? Esa es como última salida. Posteriormente, dice, por sexta disposición final, la Ley 28677, la Ley de Garantía Mobiliaria, se derogan las normas vinculadas al registro fiscal de ventas a plazos. Cabe agregar que lo estipulado en el presente precedente no es únicamente por el caso de los plazos para interponer recursos de apelación, sino consiste en una consideración procesal general con respecto a la aplicación supletoria en los procedimientos administrativos especiales. En ese sentido, es pertinente mencionar que el Reglamento de Inscripciones del Registro Mobiliario de Contratos y su vinculación con los registros jurídicos de bienes establece en su artículo 2 que son de aplicación supletoria en cuanto no se opongan a dicho reglamento las disposiciones del texto, del TUO. Además, según el artículo 5 del mismo reglamento, el procedimiento en el RMC es de naturaleza especial y no contenciosa, aplicándose supletoriamente, de ser el caso, las normas correspondientes a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, aprobaron por mantener vigente este precedente. Asimismo, decía que había otro precedente de registro fiscal de ventas a plazos,
que dice así: la resolución administrativa que pone en conocimiento de las partes la liquidación y base para la subasta no constituye un acto definitivo que pone fin a la instancia. Tampoco es un acto de trámite que determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni mucho menos produce indefensión, por lo que no procede a interponer contra aquello medio impugnatorio alguno, debiendo las partes solamente indicar en forma expresa las observaciones respecto de las cifras consignadas en ella, luego de las cuales y previo análisis el registrador aprobará la liquidación y bases para la subasta definitiva, decisión que sí podrá ser impugnada. Se votó, igual se revisó y se votó, y por unanimidad mantuvieron el precedente vigente. Y esto también es otro precedente que tiene que ver con el registro fiscal de ventas a plazos, que dice: por el principio de legitimación, el contenido de los contratos inscritos en el registro fiscal de ventas a plazo se presume cierto y exacto. Produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. En tal sentido, no es procedente cuestionar las estipulaciones del contrato inscrito, teniendo en todo caso las partes expedita su derecho de accionar en la vía judicial. Bueno, es importante este principio porque recoge este registro fiscal de ventas a plazos como que está protegido al estar inscrito en el registro vehicular, que está protegido, o el gran efecto, ese principio de legitimación, que sabemos que es uno de los pilares de nuestro ordenamiento registral. Entonces, se tiene que presumir, los contratos que están en el registro fiscal de ventas a plazos se presumen ciertos. Si alguien pone en duda o quiere que se rectifique, lo va a tener que hacer en vía judicial. Mientras tanto, por el principio de legitimación, se presume que todos esos contratos son ciertos y exactos. Igual, lo revisaron y dijeron de que se mantenía vigente el precedente. Este es otro precedente que también que tiene consecuencia en el registro fiscal de ventas a plazos. Dice: la cancelación de la anotación de reserva de dominio extendida en la partida registral del vehículo está supeditada a la previa cancelación de la referida afectación en el registro fiscal de ventas a plazo, la misma que debe realizarse con arreglo a lo previsto en la normativa especial de dicho registro. En consecuencia, no procede su cancelación en mérito a la Ley 26639. Ustedes saben que la Ley 26639 es esa ley que precisa la aplicación del plazo de caducidad prevista en el artículo C25 del Código Procesal Civil. Entonces, actualmente, hasta ahorita yo he visto, hay vehículos, los más antiguos obviamente, que todavía figuran con esa anotación de reserva de dominio. Y hay muchos que cuando salió esta norma vieron una posibilidad para poder levantar esas anotaciones porque habían pasado más de 10 años, que es lo que alegaban, ¿no? Alegaban el artículo 3 de esta ley que dice que caducan las hipotecas, los gravámenes, y en este caso decían que eran las restricciones a las facultades del titular del derecho inscrito a los 10 años que se extinguen, ¿no? De la fecha de las inscripciones. Pero, sin embargo, apelaron y el tribunal dijo que no, que esto no era ninguna medida cautelar que se regía por el Código de Procedimientos Civiles ni con el Código Procesal Civil. Entonces, no, ellos tenían una ley especial y tenían que regirse por la Ley 6565. Asimismo tenían su decreto, que es como lo que se reglamentaba. Es más, tanto es así que en el mismo decreto supremo ponían unos plazos de cuando caducaba. Por ejemplo, se había iniciado la acción de pago y habían 3 cuotas impagas y a la cuarta cuota impaga no habían reclamado, ya caducaba. Era todo un procedimiento especial. Por lo tanto, lo importante de este reglamento es de que no pueden cancelar esas inscripciones de reserva de dominio alegando la ley de caducidad 26639. Pero lo que sí le puedo decir a su favor, por si a alguien le toca un casito así, o si él llega, en la práctica he visto de que no están aceptando el levantamiento por la ley 26639, pero sí
en algunos casos, obviamente cada caso tendrían que verlo, sí están aceptando, y hemos visto, y he visto que han levantado en los casos que le habló la doctora Gotuso el día martes, aplicando ese precedente de la persona jurídica extinguida, ¿no? Entonces, si es que ha sido una persona jurídica quien es el acreedor de esa reserva de dominio, y obviamente con los requisitos que este precedente, cumpliendo todos los requisitos del precedente, sí he visto que no lo está levantando en vía a esa solicitud por extinción de persona jurídica, ¿no? Que ya no haya acreedor, por lo tanto, así es la única salida que he visto hasta el momento, que puedan levantar esas anotaciones que han quedado ahí, ¿no? En el tiempo. Muy bien. Entonces sigamos con el siguiente precedente. Este es el pleno 10. Dice, principio de legitimación. Como les digo, se dan cuenta, siempre este principio es muy importante porque básicamente es uno de los pilares de nuestro ordenamiento registral. Todo el mundo se coge el principio de legitimación. Y está bien, por eso se trata, por algo eso nos da seguridad de lo que estamos viendo en el registro, eso es lo que nuestro sistema ha escogido, eso es lo que nosotros vendemos, eso es. Entonces, por lo tanto, no nos queda otra que estudiarlo, que conocerlo y hacerlo respetar, y los miembros del tribunal lo tienen que hacer respetar, como en este caso. Por ejemplo, principio de legitimación, pleno 10, dice así: no procede denegar la inscripción de un título alegando la presunta falsedad de los documentos que originaron una inscripción, en tanto no conste inscrita la nulidad del asiento. Parece fácil, sí, efectivamente, pero en la práctica, ¿qué pasó? Les cuento un poquito porque es un tema muy interesante. ¿Qué había pasado? Sucede que en el registro vehicular, en el segundo acto, pedían inscribir una transferencia. Y eso es muy común, y los acá que son registradores o trabajan en el registro se van a dar cuenta que nosotros tomamos conocimiento muchas veces porque nos llega un correo y nos dicen, o nos manda un oficio diciendo, por ejemplo, tales vehículos, bueno, y a mí me ha pasado, yo he visto, ¿no? Y nos dicen, me mandan un correo diciendo, tales vehículos aparentemente se han inscrito con documentos falsificados, o tales vehículos aparentemente han sido suplantados, tengan cuidado. Bueno, ok, pero simplemente son comunicaciones internas. Creo que, como lo dijo Gunter el día sábado, ¿no? Nosotros tenemos unos límites de calificación, ¿no? Entre ellos es lo que dice la partida registral. Yo puedo tomar conocimiento de un montón de formas, de que puede haber irregularidades en una determinada partida, pero para mi calificación yo estoy regida por límites y tengo que cumplirlas. Y entre ellos es el principio de legitimación, que mientras no haya nada en la partida registral que me diga lo que tú me estás diciendo, yo tengo que presumir cierto lo que me está diciendo la partida. La partida está limpia aparentemente, ¿no? ¿Qué había pasado en este caso? Voy directo al caso. Se habían inscrito 574 vehículos aparentemente con documentación falsificada. O sea, se habían inmatriculado, porque este acto era un segundo acto, estaban inscribiendo una compra-venta, pretendían inscribir una compra-venta. Entonces, llega a la registradora el acta formal de la compra-venta, y entonces ella ve de que efectivamente el número de serie era uno de los 574 que ellos habían tomado conocimiento porque la SUNAT había oficiado a los registros públicos diciendo de que presuntamente se habían inscrito esos documentos con DUA falsificada, porque ellos habían hecho la verificación de la DUA física que figuraba en nuestros títulos archivados que habían presentado para inmatricular, más con el registro de aduanas eran vehículos distintos, o sea, la DUA era una DUA auténtica. Ahora, hay que tener presentes también que en esa fecha, en el año 2004 que se da el pleno, en el año 2004 es un título del 2004, no había la interconectividad que existe ahora con la DUA.
Estamos hablando de esa fecha y pongámonos en contexto. En esa fecha se inscribía, se inmatriculaba con documentos físicos, con una copia autenticada, y la copia autenticada era simplemente la DUA con un sello de SUNAT. Entonces se inscribieron así 574 vehículos, es lo que decía. Entonces la registradora observó el título y les dijo que la existencia de documentos presuntamente falsos en los antecedentes registrales es causal para denegar la inscripción de estos actos. Le dijo que... ya, muy bien. La registradora dijo que ella había tomado conocimiento mediante el oficio de la SUNAT de que estos vehículos y que presuntamente habían documentos contradictorios que configuraban un delito de contrabando y contra la fe pública. Y que además, no solamente eso, sino que ella estaba remitiendo oficio, ¿no? Estaba haciendo un informe a la gerencia registral dando a conocer esta situación irregular del vehículo y que se realicen las acciones necesarias. Muy bien, entonces la persona compradora, la persona de buena fe, ¿no? La tercera de que adquirió, dijo, pero perdóname, yo no tengo nada que ver con eso, yo le he comprado creyendo en la publicidad que ustedes mismos me dan, ustedes registro público, yo he visto y he comprado, me he percatado de que el propietario sea quien me está vendiendo. Lo he comprado a título oneroso. He visto que el vehículo no presenta ningún gravamen. Y además, bueno, lo he comprado al titular registral que aparece en tus registros. Entonces, apela y le pide al tribunal registral pues que revoque la observación y que mande su inscripción. Y efectivamente, eso es lo que hace el tribunal registral en virtud a este principio de legitimación. Sí, bueno, dice, pues, no, mientras no haya ninguna anotación, una medida cautelar en la partida, tú no puedes, no podrías tú basarte en una presunta falsedad para poder denegar una inscripción, ¿no? Además, la SUNAT también siempre hablaba de, se presume, ellos han verificado y ellos decían, ¿no? Que si de esto se inscribe, se va a anular, obviamente, esa inscripción porque se ha basado en títulos falsos. Aunque ahora no estoy muy segura, porque ahora, ¿qué es lo que le da a Gunter, ¿no? Que en el tema de las falsificaciones no debería haber tercero registral, no debería haberse perjudicado. En este caso, el perjudicado vendría a ser el fisco, ¿no? A quien le sacaron porque habían, supuestamente se da a entender que eran vehículos de contrabando, que se habían legitimado de esa manera. Dicho sea de paso, también en la resolución menciona que nuestro sistema no es convalidado, no convalida los documentos, las falsificaciones, no lo convalida, pero sin embargo, por el principio de legitimación y mientras no haya nada en la partida anotado, no se puede observar ni denegar una inscripción por una presunta falsedad y generó un precedente, que es el que ustedes tienen en pantalla. Miriam, tu pregunta sobre caducidad, fondos colectivos, Pandero, ¿se es aplicable el régimen que tiene las instituciones de sistema financiero? Pandero, creo que Pandero no está dentro del sistema financiero, así que podría aplicársele, ¿no? Tendría que revisar la resolución, Miriam. Sigamos entonces. Siguiente precedente. Es rectificación en mérito a documento idóneo. Pleno 24. Ok. Este precedente dice lo siguiente. Vamos a leerlo primero, luego explicamos. Es documento idóneo para rectificar las características registrales de un vehículo, aquel en el que interviene la misma autoridad o partes que otorgaron el documento cuyo error se pretende rectificar. Ok, eso en todo caso está bien, hasta que quede como precedente. Si alguien comete un error en un documento, las mismas partes o la misma entidad tiene toda la facultad de poder corregir ese error con un documento con la misma formalidad, aduciendo que se ha equivocado y ellos mismos, es más, hay este precedente, ¿no? Lo pueden rectificar de esa manera.
Ahora, también en este mismo pleno, de acuerdo en este precedente, hablan acerca del certificado de DIPROVE. Si procede la rectificación en virtud de un certificado de DIPROVE. Esta resolución es muy importante para los que quieran ver más acerca de cuándo estamos hablando de rectificación, cuáles son los tipos de rectificación, porque ojo, aquí no estamos hablando de cambio de características. En principio estamos hablando de rectificación cuando hay un error, ¿no? Cuando hay un error, cuando quiero rectificar un error, no cuando quiero modificar una característica del vehículo. Porque en esa resolución que ellos mencionan, el vehículo las medidas eran totalmente distintas, o sea, se habían equivocado bastante. Se habían equivocado bastante. Bueno, entonces, ¿qué es el certificado de DIPROVE? El certificado de DIPROVE es un certificado que lo emite la Policía Nacional del Perú. Es el certificado de identificación vehicular. Vamos a leer el precedente. Dice, procede la rectificación de las características registrales de un vehículo con la presentación de certificado de identificación vehicular expedida por la DIPROVE, siempre que se acredite que el vehículo no ha sufrido modificaciones en sus características originales con la presentación de la constancia de una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Paro aquí para hacer notar lo siguiente. ¿Procede la rectificación con el certificado de DIPROVE? Dice que sí, pero siempre y cuando se acredite que ese vehículo no ha sufrido modificaciones. Es decir, que te acredite de que no estamos hablando de una modificación, sino de una rectificación. ¿Y cómo acredito que no ha sufrido? Te dicen, además tienes que adjuntar una constancia de una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿Y qué me va a decir esa entidad? Me va a decir que el vehículo no ha sufrido modificaciones. Eso quiere decir que en el análisis que ellos han hecho, la DIPROVE no puede asegurarnos a nosotros de que ese vehículo no ha sufrido modificaciones. Porque la DIPROVE es un perito para el tema de si el vehículo, siempre para ver si es que el vehículo, ellos pueden ver cuál es el número de serie, cuál es el número de chasis, cuál es el número de motor, y ver si es que ese vehículo no tiene orden de captura, si es que no ha sido robado, ellos tienen un registro. Entonces, lo que decía el reglamento, decía que tú puedes rectificar con el certificado de DIPROVE los pesos del vehículo. Así decía textualmente en el artículo. ¿Ok? Si tú me vas a rectificar pesos, sí me puedes emitir un certificado de DIPROVE. Entonces se entendía que para otras características no se podía. Analizaron, y en esta resolución analizaron el tema de la importancia y el sui generis que tiene un vehículo automotor, que estamos hablando de que al vehículo automotor tú no le puedes modificar como a ti se te dé la gana, porque lo que está transportando son personas. Entonces, al transportar personas, al ser un vehículo de riesgo, al ser un objeto de riesgo, si tiene determinadas características, es porque se tienen que respetar esas características, porque si el fabricante lo ha creado así, es para proteger la vida que está dentro dentro. Si, por ejemplo, tú le pongo un asientito acá, estoy modificándolo, pero este asiento está poniendo en riesgo la vida de las personas. Es lo que básicamente habla y se ponen a analizar en el tema en el tribunal. Y siempre en el transcurso, cada vez que tocan temas de vehículos, siempre traen a colación este tema, ¿no? De que no podemos así libremente decir de que se modifique tal cosa y aceptarlo. Siempre hay parámetros, hay medidas y siempre tiene que el fabricante ser quien ponga los límites a estas medidas que tiene todos los vehículos. Y para eso, pues, también está el Ministerio de Transporte. Y el Ministerio de Transporte tiene entidades certificadoras de eso, ¿no? Entonces, con una constancia de ellos, donde ellos nos acrediten que el vehículo no ha sufrido modificaciones, se podría rectificar. Dicen acá, no es necesario acreditar que el vehículo no ha sufrido modificaciones con la constancia expedida por la entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Si el error que se pretende rectificar en el certificado de identificación vehicular se encuentra en el número de motor, número de serie y peso de vehículo. Entonces,
concluimos con este precedente. Tú puedes rectificar con el certificado de DIPROVE todo lo que es serie, lo que es motor y lo que es peso. Eso sí lo puedes rectificar con un certificado de DIPROVE. Si vas a rectificar otras cosas, no basta con el certificado de DIPROVE. Otras cosas quiere decir otras características. No basta el certificado de DIPROVE. Tendrías que adjuntar un certificado de una constancia de esas entidades certificadoras que están autorizadas por el Ministerio de Transporte. Muy bien. Es unas resoluciones larguísimas. Bueno, entonces muy bien, continuamos con el siguiente precedente. Bueno, otro precedente que sigue vigente y muy vigente y me parece muy importante y ha sido que a veces los usuarios nos lo hacen recordar siempre. Porque por la práctica a veces los registradores lo observamos, ay, se salió duplicado, el sistema arrojó que existe otro vehículo con el mismo número de chasis observado. Pero no, hay un precedente que te dice que no necesariamente. Identidad del número de chasis de dos vehículos de distintos fabricantes. Dice el pleno. Ahora, supongo que tiene el número de chasis, el vehículo. Todo vehículo tiene una carrocería. El chasis, el número de chasis es lo que es un número de serie que es de la carrocería. En el año 2010 me parece que es cuando sacan, o el 2004, ahorita les confirmo, es cuando 2003-2004, cuando el reglamento se modifica y dicen de que los vehículos tienen que no solamente, antiguamente se identificaban solo con el número de chasis, pero actualmente ya se identifican y lo más importante es el número de VIN. Ahora, ¿qué es el número de VIN? Aquí tengo algo de apoyo, acá está. El VIN está regulado en el artículo 7 del Reglamento Nacional de Vehículos y dice, códigos de identificación vehicular. Los códigos de identificación vehicular determinados y consignados por el fabricante del vehículo individualizan a este. Dichos códigos son el VIN, que es el Vehicle Identification Number, que es el número de identificación vehicular, que está constituido por 17 caracteres, asignado y consignado por el fabricante, conforme a lo dispuesto en la norma técnica, ¿no? Y el ISO 3779. ¿Y cómo se interpreta de acuerdo a este detalle? Estos 17 caracteres, acá tengo el dibujito, estos 17 caracteres, cada uno es un código. Por ejemplo, los 3 primeros es el WMI, lo que conocemos como WMI, y este es importante, y lo utilizamos bastante los registradores cuando estamos hablando de vehículos de ensamblaje nacional, porque tenemos que ver el WMI, tenemos que ver que el fabricante le haya dado un WMI que está autorizado, etcétera. Lo que quiero que entiendan ahorita es de que el vehículo antiguamente se identificaba con el chasis. Actualmente se identifican con el WMI, perdón, con el VIN. El WMI son las 3 primeras letras del VIN, como pueden ver en pantalla, ¿no? Esto identifica al fabricante. Entonces, un perito, obviamente los policías que trabajan en la DIPROVE, se los hacen de memoria, ¿no? Por ejemplo, los vehículos, ustedes se dan cuenta, los vehículos de fabricación nacional comienzan con el 8. El 8 es el código del Perú, del país del Perú. O sea, todos los vehículos que tienen VIN 8 son de fabricación nacional. Todos los demás son, bueno, importados de Japón, Estados Unidos, Alemania. Algo que también vemos es el código 10, acá lo ven. El código 10 del WMI, perdón, del VIN, porque el WMI solo son los 3 primeros, el VIN es los 17 caracteres, es el año del modelo del vehículo.
Este es el año del modelo. Ustedes van a ver, a veces cuando hacemos fabricación nacional nos podemos a contar así, 369, el 10 tiene que coincidir con el año, la letra que se le asigna tiene que coincidir con el año del modelo que supuestamente se está fabricando. Y si no, lo observamos y ya lo corrigen. Generalmente son errores materiales. Muy bien. Por ejemplo, ¿ves? Este es un código, una identificación. Entonces, ¿se dan cuenta? Cada letrita tiene una identificación y esto supuestamente es internacional. Y esto es el BIN. El BIN, lo que es irrepetible es el BIN. Entre el chasis dicen que sí es posible, que se puede repetir. Eventualmente se podría repetir porque el chasis era una asignación que lo daba el fabricante, que lo da. En algunos casos hay chasis y BIN, algunas veces es la misma. Es en serie que el fabricante mismo le daba a sus vehículos para un registro interno. Entonces, el tribunal analiza y dice, bueno, supongamos que hayan dos fabricantes y en algún momento en el tiempo pueden coincidir en el número del chasis. Por ejemplo, esta es la tabla del código de modelo. Por ejemplo, para el año 2019, el modelo, es decir, el 10º carácter tenía que ser la letra K. Para el 2020, el 2020, todos los vehículos que se han fabricado y han sido modelo del año 2020 es la L. Este año 2021, el 10º carácter, estamos con la letra M. Y así se va repitiendo, ¿se dan cuenta? A, B, C, D. Lo único que no se repite, los que están prohibidos las letras en el tema del modelo, es la I, que se puede confundir con el 1, y es la O, que se puede confundir con el 0. Esas letras no están dentro de la tabla de código de modelo. Entonces acá, por ejemplo, les voy a leer. Identificación vehicular. Los vehículos de las categorías L, M y N deben identificarse con el VIN y el número de motor. Excepcionalmente, los vehículos de la categoría L, que son, ¿recuerdan? Que eran los vehículos, los motitos, las trimotos, M y N, que a la fecha de la entrada en vigencia del presente reglamento no cuenten con el VIN y se encuentren transitando, deben identificarse mediante el número de chasis y el número de motor. Claro, porque ya sale la ley donde dice que ahora se van a identificar todos con el VIN, pero ellos ya han estado transitando. Bueno, ok, ellos van a continuar identificándose con su chasis, nos dice la ley. Los vehículos de la categoría O1, que son los remolques chiquitos, deben identificarse con el número de chasis. Los vehículos de las categorías O2, O3, O4 deben identificarse con el VIN. Excepcionalmente, los vehículos de la categoría O2, O3 y O4, que a la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento no cuente con el VIN y se encuentren transitando, deben identificarse mediante el número de chasis. Los vehículos especiales de las categorías L, M y N deben identificarse con el VIN y el número de motor. Excepcionalmente, los vehículos especiales de la categoría L, M y N que no cuenten con el VIN deben identificarse mediante el número de chasis y el número de motor. Los vehículos especiales de la categoría O deben identificarse con el VIN. Excepcionalmente, los vehículos especiales de categoría O que no cuenten con el VIN deben identificarse con el número de chasis. Bueno, eso estamos hablando del año 2003. A la actualidad ya casi todos se identifican con el número, con el VIN. Muy bien, volvemos a nuestros precedentes entonces. Entonces, eso fue lo que pasó. Sucede que cuando el registrador va a inscribir este vehículo, es una inmatriculación. Sucede que existía otro vehículo con el mismo número de chasis. Entonces, ustedes saben de que nosotros no podemos generar duplicidades, ¿no? En virtud a este tema de la duplicidad, que no se pueden inscribir dos vehículos. Entonces, ahí es de que le salta el registrador en el sistema y lo observa. Entonces, apela, obviamente, el usuario, porque empieza, bueno, ya hacen un análisis de todo esto que les he hablado, el tema del VIN, el tema de las normas técnicas, las ISO, hacen un análisis del tema de la vigencia, de cuándo se tienen cuándo se tienen que identificar con VIN, desde qué fecha, ¿no? Entonces, lo cierto es de que el tribunal realiza este precedente que me parece muy adecuado, muy importante, ¿no? Porque a veces observamos innecesariamente cuando claramente se puede desprender que estamos hablando de dos vehículos distintos. Entonces dice así este precedente. La existencia de un vehículo registrado con un número de chasis igual al de otro vehículo
cuya inmatriculación se solicita no constituye obstáculo para la inscripción del título, siempre que existan suficientes elementos para determinar que se trata de chasis proveniente de distinta fabricación. Es lo que dice el precedente. Si dentro del análisis, es más, efectivamente, en el caso en este caso, se quería inscribir un remolcador Mercedes-Benz, los O, esos grandes de Mercedes-Benz, y justo el chasis coincidía con otro vehículo que ya estaba inscrito. Y ese otro vehículo no era un Mercedes, aparte era un sedán, era un vehículo chiquito, los sedanes, ¿no? A comparación, entonces se podía desprender de que no estábamos hablando, y era en la vida que nosotros y se iba a generar una duplicidad de vehículos. No estábamos hablando del mismo vehículo, no estábamos escribiendo el mismo vehículo. Dicho sea de paso, efectivamente, si hay un vehículo inscrito y a veces nos llega, generalmente cuando es fabricación nacional, que le dan el mismo número de serie y como son las mismas características, le observamos para que le den otro número de serie, porque ese número de serie, BIN, ya está registrado. Entonces, ese es un precedente, ¿no? Y que sirve, claro, acá habla del número de chasis, y acá habla además de distinta fabricación, pero en la práctica, y hay otras resoluciones que no llegaron a ser precedentes, pero que sí existe a veces, y se ha aceptado que a veces coincida el número de chasis hasta cuando son del mismo fabricante, porque en este precedente habla de distintas fabricantes, ¿no? Pero en resoluciones que no llegan a ser precedente, pero sí existe ya hasta del mismo fabricante, sí es del mismo chasis, sí es el mismo fabricante, pero se puede desprender que estamos hablando de vehículos distintos, entonces procede la inscripción. Sigamos. Inmatriculación de vehículos mayores en mérito de acta notarial de prescripción adquisitiva de dominio. Pleno 39. Dice, no procede la inmatriculación de vehículos mayores en mérito del acta notarial de declaración de adquisición de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. En este pleno, el tribunal se hace la pregunta, ¿no? Si es posible inmatricular un vehículo mayor en virtud del acta de prescripción adquisitiva notarial. Entonces, recuerden, para los que no estuvieron presentes en la explicación primigenia, recuerden que un vehículo mayor, estamos hablando los de la categoría M, N, O. Esos son los vehículos mayores, o sea, los grandes. Los vehículos menores son los Ls, ¿no? Las motitos y las trimotos. Muy bien, recordado eso, entonces podemos entender el precedente o ir entendiéndolo. Dice, no procede la inmatriculación, o sea, la primera inscripción del vehículo, de vehículos mayores, o sea, los sedanes, los vehículos M, N u O, los camiones, ¿no? Los vehículos mayores, los grandes. No procede la inmatriculación de esos vehículos por prescripción adquisitiva notarial. Estamos hablando acá de notarial también, ¿ok? Entonces, ya tenemos el contexto bien remarcado. Para esto quiero explicarles lo siguiente acerca de la prescripción adquisitiva notarial de vehículos. Antes del año 2004, los notarios no podían realizar prescripción adquisitiva de vehículos en general, no podían. Se dio la ley 28325, que es en el año 2004, que es la ley de prescripción de vehículos. Es la ley que regula el traslado de las inscripciones de los vehículos menores y su acervo documentario de las municipalidades a la SUNAT. Ok, les pongo en contexto. Antiguamente, estamos hablando del año 2004, antes del año 2004, las motitos, las trimotos, o sea, los mototaxis que conocemos, esos vehículos no se inscribían en la SUNAT. Estos vehículos, la placa los daba la misma municipalidad. La municipalidad es la que estaba encargada de inscribir esos vehículos, de registrar esos vehículos y de darle su plaquita a esos vehículos.
Sucede que en el año 2004 dijeron, no, que ya todo esto para el tema, porque en verdad se dieron muchos problemas, muchas duplicidades, no tenían un registro ordenado. Entonces, pero claro, les cuento como anécdota nada más que las muchas municipalidades no acataron, presentaron sus ordenanzas que para ellos tiene valor de ley y no quisieron acatar esta ley. Bueno, aparte porque era un ingreso adicional y un buen ingreso adicional para las municipalidades. El problema es que las municipalidades daban placas y no tenían un registro y a veces existían muchas duplicidades y cuando cometían un delito, pues habían varios con esa placa. Entonces, para un tema de orden, decidieron, ok, todo lo va a ordenar la SUNAR. La SUNAR va a empezar a dar todas las placas. De en adelante, las placas las va a dar la SUNAR. Todo se registra en la SUNAR. Pero para eso ya habían plaquitas. Entonces, lo que ordenó la ley, ok, que estas municipalidades, todo su acervo documentario, ¿no? Lo van a tener que llevar, les dio en un plazo para que lo lleven a SUNAR. Y nosotros inscribirlo, ¿no? Darle legitimidad a esas inscripciones. Al fin y al cabo, obviamente no cumplían para nada con el principio de legitimación, ¿no? Ahí se inscribían con documentos privados, ¿no? Pero no importa, lo cierto es de que ya tenían su placa y ya no se podía hacer nada. Lo cierto es que de ahí en adelante se quería arreglar las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Se da esta ley y mediante esa ley, en su artículo 3, pone lo siguiente. Del trámite notarial de prescripción adquisitiva de dominio. Dice, autorícese a los notarios el trámite de prescripción adquisitiva de vehículos materia de esta ley. ¿Cuál es materia de esta ley? Los vehículos menores, ¿no? Entonces, se autoriza a los notarios a hacer prescripción adquisitiva de esos vehículos materia de esta ley. ¿De qué estamos hablando? De los vehículos menores. El procedimiento de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio se tramitará exclusivamente ante el notario de la localidad, donde se ubica el domicilio del poseedor, acreditando la posesión continua, pacífica y pública como propietario del vehículo durante 4 años, de acuerdo al trámite siguiente, número del trámite que tiene que seguir el notario. En el C dice, el notario mandará a publicar un resumen de la solicitud por única vez en el diario oficial del peruano o en el diario autorizado a publicar los avisos judiciales en uno de circulación nacional, así como en el portal de internet de la SUNAR. El aviso debe indicar las características que identifiquen al vehículo, así como el nombre y la dirección del notario donde se realice el trámite. Asimismo, solicitará el registro respectivo a la anotación preventiva de la solicitud si correspondiente. Muy bien. Bueno, entonces, en el año 2004 se les da a la potestad a los notarios para que puedan prescribir, hacer prescripción de estos vehículos menores. ¿Ok? Eso es en el año 2004. En el año 2006 se da este decreto supremo, el 012-2006 JUS, donde establecen normas para el ejercicio de la función notarial en la formalización de actos previstos en la Ley de Garantía Mobiliaria y en el saneamiento de tracto sucesivo interrumpido de bienes muebles. En el artículo 4 dice lo siguiente. Saneamiento de tracto interrumpido. Para efecto del saneamiento del tracto interrumpido, los vehículos automotores, precísase que el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio regulado por el artículo 3 de la Ley 28325, es decir, precisa este artículo 3 de esta ley, de la ley que regulaba el traslado de los vehículos menores a la SUNAR, dice, precísase, es aplicable a toda clase de vehículos automotores inscritos en la SUNAR. Es decir, a toda clase de vehículos, estamos hablando que les amplía la prescripción notarial actualmente, que está vigente, también hacer prescripción de los notarios de vehículos mayores, o sea, de los sedanes, de los camiones, de los vehículos grandes, ¿no? De los pickups. Entonces, en el 2006 se les amplía a ellos que puedan hacer. Pero nótese ahí lo que es subrayado. Esto de acá lleva un análisis, porque en el tribunal hacen un análisis de que por qué vamos a inmatricular con vehículos menores, porque si se dan cuenta, en el precedente habla de vehículos menores, que no se puede de vehículos mayores. ¿Pero por qué? Porque aquí, en este artículo, dice que efectivamente para toda clase de vehículos automotores inscritos en la SUNAR. Si ya el vehículo automotor está inscrito en la SUNAR, quiere decir que ya está inmatriculado.
Entonces, señor notario, usted puede hacer prescripciones adquisitivas de vehículos mayores, pero que estén inscritos en la SUNAT. Por eso, esto se debatió porque bastante miembros del tribunal dijeron, no, al final ellos querían que se prescriba todo y que se matricule también todo. Pero, ¿qué pasó acá? Con el tema de como siempre también vino acá el tema de que nada, que no podemos inmatricular vehículos mayores, es decir, inscribir vehículos mayores porque estaríamos de alguna forma tal vez legalizando vehículos que no sabemos cuál ha sido la procedencia en el ingreso, ¿no? Cómo ingresaron esos vehículos mayores aquí al Perú, todo eso se analizó, básicamente también. Entonces, en virtud a estas normas, bueno, acá hay otra norma importante que lo he puesto acá. En el 2006 salió una resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos donde aprueba el saneamiento del tracto registral interrumpido de los registros jurídicos de bienes muebles y modifica el Reglamento General de Registros Públicos. Artículo 1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en este reglamento tienen por objeto facilitar la inscripción de la propiedad de un adquirente de bien mueble, cuya adquisición no proviene directamente del titular registral. Lo que trataban de hacer, como su nombre lo dice, sanear ese tracto interrumpido. Como su nombre lo dice, saneamiento del tracto registral interrumpido. Entonces se da esta resolución. ¿Y cuándo procede esto? En estos supuestos. Cuando se encuentre sustentada en una cadena ininterrumpida de transferencias que se derivan del titular registral, o sea, tienen los contratos, tienen la cadena, pero que estos documentos son documentos privados con fecha cierta. Obviamente no son título público para poder ingresar a los registros públicos, porque el título auténtico para lograr la inscripción, como nosotros sabemos, es el acta notarial que se da con el Decreto Supremo 036-2001, donde ahí se cambia la norma, porque antes, recuerden ustedes que antes del 2001 se inscribía con contratos privados, nada más en el registro vehicular. A partir del 2001, dicho sea de paso, fuimos los pioneros en que instalamos el tema de la presentación cautiva. No solamente era formal, no solamente tenías que inscribir o que inscribes hasta ahora con el acta notarial, sino además la presentación la tenía que hacer el mismo notario. Ya saben por qué motivos, ¿verdad? Entonces, volviendo a esta reglamentación de saneamiento, ¿cuándo procede este saneamiento? Cuando se tiene la cadena, pero simplemente consta con documentos privados, con fecha cierta. Y además hay otro supuesto, cuando no sea posible acreditar uno o más actos de transferencia en la cadena de transmisiones extrarregistral anterior al del último adquirente, ¿no? El procedimiento de saneamiento de tracto se refiere a este reglamento, será tramitado ante el registrador de la oficina registral en la que se encuentre inmatriculado el bien. Muy bien. Listo. Entonces, con eso explicamos este precedente. Entonces, esto es un precedente. No procede la inmatriculación de vehículos mayores en mérito de acta notarial de declaración adquisitiva de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Continuamos. Otro precedente. ¿Le parece si hacemos un break de 10 minutos ahora o...? No. ¿Todavía no? Un ratito. No, déjame terminar con los precedentes. ¿Está bien? Ya, perfecto. Gracias. Ya. Continuamos para que se corte la grabación de los precedentes. Sigamos con este precedente. Inmatriculación en mérito a copia legalizada notarialmente del comprobante de pago emitido por la empresa comercializadora empadronada en los registros públicos. Pleno 90. Es válida la acreditación de la propiedad del vehículo inmatricular a través de la presentación de la copia certificada notarialmente del comprobante de pago emitido por la empresa vendedora empadronada en el registro. A ver, les cuento rapidito. En el registro vehicular, una excepción a la titulación auténtica es la inmatriculación. En la inmatriculación no se inscribe con acta notarial. Se puede inscribir si es que hay unas
unas transferencias con acta notarial. Eso no está prohibido, se puede inscribir. Pero para agilizar el trámite comercial de estas empresas comercializadoras de vehículos y para evitar el tema de costos, el tema de tiempo, de estar yendo que por cada transferencia ir al notario, hacer un acta notarial para el tema de la inmatriculación, se ha aceptado reglamentariamente aceptar comprobantes de pago. Entonces acá el debate viene. ¿Qué ha pasado? Justo lo que pasó en este título que se observó y que subió el tribunal. Sucede que nosotros aceptábamos comprobantes, pero comprobantes originales. Nos inscribíamos con los comprobantes originales. Sucede que en este caso habían presentado una copia autenticada, una copia certificada, no sé, y además una denuncia policial de que se le había perdido. No sé cómo certificaron si se le había perdido. En fin, lo cierto es que entonces se debatió si podíamos aceptar copias legalizadas. Y dijeron, bueno, ok, está bien. Al final, como resumen, dijeron, está bien, vamos a aceptar copias legalizadas. ¿Pero por qué? Porque en el registro vehicular nosotros tenemos un módulo donde se registra a estas empresas. O sea, estas empresas comercializadoras están debidamente empadronadas en el registro vehicular. Y no solamente empadronadas, tenemos un registro de quiénes son las personas autorizadas a tramitar la inmatriculación. Entonces, todo eso le da como que una cierta más legalidad y más confianza de que estamos hablando de un título auténtico. Entonces, a raíz de eso, se dio este precedente y dice, ¿no? Es válida la acreditación de la propiedad del vehículo a inmatricular a través de la presentación de la copia certificada notarialmente del comprobante de pago emitido por la empresa vendedora empadronada del registro. Ya no era necesario ni siquiera presentar una denuncia policial de pérdida, porque a veces lo presentaban. ¿Está bien? Pero les hago mención ahora. Esto como en la práctica sí, efectivamente sucede, pero ahora realmente, yo les comenté en comienzo, las normas vehiculares son muy dinámicas, están en constante cambio y actualmente el título público ya ni siquiera es un documento de copia legalizada, nos adjuntan copia simple. Y lo que nos adjuntan además es el XML, que estamos hablando que es un código digital, ¿no? Virtual, de las facturas electrónicas. Ahora, creo que lo tengo en una diapositiva. Ahora, bueno, se dio en el año 2012 esta resolución de la superintendencia de la SUNAT que crea el sistema de emisión electrónica. Por eso es que lo he puesto acá, porque para que vean como que ya no tiene mucha razón de ser, ya como que la práctica en el registro vehicular está avanzando tan rápido que ya los precedentes como que ya cada vez van perdiendo más su vigencia. Luego se dio esta resolución en el año 2013 que regula la incorporación obligatoria de los emisores electrónicos. Claro, se da este cambio donde dicen, ahora, claro, la SUNAT siempre quiere tenerlos bien vigilados, ¿no? Entonces, no, nos conviene que todas las transferencias sean ahora con facturas electrónicas o boletas electrónicas. Entonces, se da, obviamente no lo hacen en una sola a todos, sino gradualmente los obligados, los emisores, gradualmente se han estado cada vez inscribiendo y emitiendo facturas electrónicas. Entonces, lo que nos llega a nosotros son facturas electrónicas. Entonces, la SUNAT con la SUNAR en conversaciones con la dirección técnica sacan este lineamiento, porque nosotros no sabíamos qué hacer los registradores. Entonces, sacan este lineamiento para la presentación y calificación de comprobantes de pago electrónicos en el registro de propiedad vehicular. Ya. Este XML, solo como un comentario, ¿no? Supuestamente la idea primigenia era de que nosotros en el portal de la SUNAT pongamos el número del comprobante y de la misma SUNAT nosotros extraigamos el XML y ese XML lo peguemos en nuestro sistema. Eso es lo que tiene que ser, porque así estamos adquiriendo el título directamente de la SUNAT, que es lo que el usuario le declara a la SUNAT. Pero no, como todo era un trámite, eso iba a ser en una segunda etapa. Pero en primera etapa, que nos quedamos en la primera etapa, lastimosamente no hemos avanzado, pero eso es un tema de coordinación con la SUNAT y SUNAR. Ahora, lo único que hacemos, que podemos verificar en el portal, es si es que la factura es válida o si ha sido comunicada.
Y el XML se creó un correo institucional donde las empresas nos envían a ese correo electrónico, nosotros copiamos el XML, pero el XML no lo estamos extrayendo directamente de la SUNAT, sino son XML que el mismo usuario nos lo está enviando. Bueno, y ese es el título público actualmente para inscribir en el área de inmatriculaciones. Ya cuando estamos hablando de segundos actos, el título público es el acta notarial. Bueno, ahora sí vamos a un break. Ya con esto les cuento que ya hemos terminado todos los precedentes de vehiculares. ¿Alguna pregunta antes de irnos a un break? Creo que no, o está muy claro, o lo van a volver a escuchar. Liz, entonces nos vamos a un break de 10 minutitos. Perfecto, doctora, nos vamos a un break de 10 minutos.